En esta clase de didáctica de la lectura y la escritura desarrollaremos dos grandes temas medulares para el espacio curricular. Uno es la competencia comunicativa y el otro la conciencia lingüística. La competencia comunicativa es entendida como aquella habilidad, competencia global que construye el ser humano sobre sus potencialidades innatas que le permiten construir sistemas semióticos, sentidos, significados, comunicaciones en la interacción social con otros miembros de su comunidad y utilizarlos en situaciones diferenciadas de comunicación. La competencia comunicativa incluye subcompetencias, podríamos decir. Una es la competencia lingüística, que específicamente está asociada al sistema de la lengua y sus componentes y funcionamiento. La competencia comprensiva, o también denominada hermenéutico-analítica. La competencia productiva, llamada táctico-retórica. Dentro de ella, específicamente, nosotros vamos a desarrollar o trabajar para el desarrollo de la competencia narrativa, y la movilidad enunciativa como aquella habilidad, capacidad que permite al sujeto poder realizar comunicaciones de proximidad y de distancia, adecuándolas a la situación comunicativa. Dentro de la competencia lingüística, desarrollaremos la conciencia lingüística, que es justamente la capacidad para darse cuenta, conocer, usar adecuadamente los componentes de la lengua. Cuando hablamos de componentes de la lengua, hablamos de desarrollar en los sujetos la conciencia fonológica, es decir, la capacidad de identificar y de discriminar los fonemas de una lengua. La conciencia grafémica, que tiene que ver con ese darse cuenta de cuáles son los grafemas, cómo son los grafemas de la lengua en uso. La conciencia léxico-semántica, que es tomar conciencia de las unidades mínimas de sentido de la lengua, que son las palabras y su significado. La conciencia morfológica, que tiene que ver con aquellos accidentes justamente gramaticales, morfológicos de las palabras, que permiten que construyamos enunciados con sentido, coherentes, cohesivos. La conciencia sintáctica, en ese mismo sentido de atender a la coherencia, a la cohesión de los mensajes, y la conciencia pragmática. La conciencia fonológica es definida por Borsone como ese darse cuenta en atender a los sonidos o estructuras fonológicas de las palabras como algo distinto que el significado. Quien posee conciencia fonológica es capaz de segmentar las palabras orales en los sonidos que las componen, reconocer el orden o ubicación de cada uno de esos fonemas en la palabra, hacer corresponder los fonemas con los grafemas de un texto escrito en un segundo nivel, recombinar o recrear dichas letras en una nueva forma sonora a través del acto de lectura. Un niño desarrolla esta conciencia inicialmente a través de justamente la conciencia de la rima, discriminación de fonemas como el fonema inicial o el fonema final, y la segmentación de las palabras en sus sonidos. A partir de un estudio de Borsone y Rosenberg, ellas sistematizaron, digamos, las habilidades fonológicas progresivas que desarrollan los chicos. Las tareas básicas para el desarrollo de la conciencia fonológica son la exposición, el reconocimiento y la producción de rimas. Si se fijan en el cuadro, van a poder ver cómo las rimas desde los 2 años hasta los 5 va adquiriendo un desarrollo, una progresión en el reconocimiento y la producción paulatina. Otra de las tareas para la progresión de la conciencia fonológica es el reconocimiento y la producción del sonido inicial y final de las palabras. También la capacidad de realizar síntesis fonémicas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo a un niño le digo, escuchar los sonidos que yo te voy a pronunciar, le digo a, o, él
a partir de los 4 años, va a poder reconocer, juntando esos fonemas, que lo que quise decir es sapo. Ya a los 5 va a poder producir él mismo la segmentación de los sonidos y realizar una síntesis. Lo mismo sucede entonces, recién hablábamos de síntesis, también está la segmentación de las palabras en sus fonemas. Yo le doy una palabra al niño y le pido por favor que alargue o segmente los sonidos para que los pueda identificar. Entonces, la síntesis es una tarea para el desarrollo de la conciencia fonológica y esta última, el análisis, es otra de las tareas que se propone para el desarrollo de la conciencia fonológica. Los avances de los niños en el logro de la conciencia estarán supeditados a la exposición que tengan desde pequeño en el hogar o en la escuela a juegos con canciones, rimas, coplas, trabalenguas, juegos verbales específicos que vamos a desarrollar en las diapositivas a continuación. Pero no es solo necesaria la participación en estos juegos, sino también una reflexión mediada por parte de los padres o los docentes, es decir, ayudarlos a tener en cuenta los sonidos que están pronunciando, a tomar conciencia de ellos, retenerlos, alargarlos en la boca, exagerar su pronunciación. Juegos fonológicos para desarrollar la conciencia fonológica. Algunos juegos que proponemos son el juego del veo-veo, una palabra que empieza con F, pero no digo F, sino que pronuncio el sonido con F, porque estoy trabajando conciencia fonológica. Viene un barquito cargado de palabras que comienzan con entonces ellos empiezan a aportar palabras que comiencen con ese sonido. El juego del eco para remarcar el sonido final, el juego con un personaje imaginario que viene de otro planeta y habla segmentando en sonidos y todos deben imitarlo. O puede ser también el juego del robot, que se le está acabando la batería y entonces extiende, prolonga los sonidos. No los segmenta, sino que los alarga, los prolonga. Un juego muy usado en este desarrollo de la conciencia fonológica al iniciar la alfabetización tiene que ver con jugar con los nombres de los chicos. Entonces, podemos decirle a los chicos, Agustina empieza como agua, Laura empieza como luna. ¿Qué otras palabras pueden nombrar Agustina, Laura, Gabriel? Además de trabajar con el sonido inicial, podemos también hacer el mismo ejercicio con el sonido final. Otro juego es el juego de los encadenados, ¿sí? El juego consiste en encadenar palabras. Ventana termina con A, entonces Agustina dice una palabra que comience con A. Árbol. Y si focalizamos en el sonido final de árbol, Gabriel va a buscar una palabra que comience con L y es lápiz. Y así podemos proponer distintas alternativas de juego con los sonidos. Podemos también aportar juegos con rimas, adivinanzas con rimas. Alguna propuesta así de graduación paulatina tiene que ver con el juego de los sonidos picarones de Elvira Cuenca, donde en la primera etapa los chicos con cartoncitos o con tapitas van a marcar cuántos sonidos escuchan cuando la maestra pronuncia lentamente una palabra. En una segunda etapa, si ya están reconociendo, identificando los sonidos vocálicos, podemos pedirle que los sonidos vocálicos los indiquen con tapitas y los consonánticos con cartoncitos. En una tercera etapa podemos darle cartoncitos con las letras para que formen la palabra que están escuchando. Y en un desafío superior sería pedirle que vayan cambiando algunos de los cartoncitos para modificar la palabra. Entonces podríamos decir en la cuarta etapa, luna, lona y otras palabras que se nos ocurran. Este es un ejemplo de un juego que propuso un estudiante para una de las defensas de secuencia. Entonces hay distintos animalitos y los chicos tienen que identificar, pronunciándolos ellos mismos, cuántos sonidos escucho cuando digo gato y poner tantas tapitas
como sonidos identifique. Otro ejemplo de ejercicio o juego para la conciencia fonológica, acá la docente le ha puesto en la primera hilera imágenes de distintos personajes de dibujitos animados y ellos tienen que identificar a través de la cantidad de cartoncitos, cada cartoncito representa un fonema, a cuál personaje se está refiriendo. Bueno, acá la docente ha agregado una pista con una letra, pero no hubiese sido necesario. El personaje que tienen que identificar es Batman y hay tantos cartoncitos como sonidos tiene la palabra Batman. Ahora pasamos a la conciencia grafémica. Recuerden que estamos trabajando dentro de la competencia comunicativa, la conciencia lingüística y dentro de la conciencia lingüística cada uno de los componentes de esa toma de conciencia de las unidades de nuestra lengua. ¿Qué significa poseer conciencia grafémica? En un primer nivel, discriminar visualmente los signos en todas sus manifestaciones. Poder producir esos signos, es decir, escribir letras, discriminar los signos de puntuación, entonación y también producirlos, y respetar la diagramación gráfico-espacial. En un segundo nivel es el de la producción propiamente dicha. En él aparecen implicados los componentes morfológicos, sintácticos, pero también la competencia productiva o táctico-retórica. ¿Cómo adquieren los niños esta conciencia? Se va, digamos, realizando progresivamente, pero hay aspectos complejos que tiene este componente, como son que los chicos tienen que descubrir que se escribe de izquierda a derecha, continuando abajo a la izquierda, que la secuencia espacial además es de arriba hacia abajo. Esto cuesta muchísimo en los chicos pequeñitos, ubicarse espacialmente en cómo la escritura se manifiesta en el papel. Que está limitada la escritura por el tamaño del papel y los márgenes, que las letras se agrupan sobre el papel dejando espacios en blanco entre ellas, que existen otros blancos como son las sangrías, titulados, párrafos. Es muy común en primer grado que los chicos cuando abren el cuaderno escriban de punta a punta sin bajar al renglón siguiente. Que además las letras en la escritura aparecen, que además de las letras aparecen otros aspectos, como son el punto, la coma, los dos puntos, los signos de exclamación. Algunos juegos y actividades para el desarrollo de la conciencia grafémica son, por ejemplo, el juego del veo veo, que es similar al que trabajamos en el desarrollo de la conciencia fonológica. Después de jugarlo oralmente, se escribe la letra y los niños en una primera etapa pegan objetos cuyos nombres comiencen con esa letra, luego pueden pegar el objeto con la palabra y finalmente solo la palabra. Esto es, digamos, una complejidad gradual que hay que ir presentándole a los pequeños. Jugar con los nombres, ya no solo de manera oral, sino incluir los nombres escritos, los juegos con rimas también escritos, juegos para pintar letras de un determinado color y que se forme un dibujo, o dibujar un objeto con las letras iniciales de cada una de sus partes. Por ejemplo, en un árbol las ramas las vamos a pintar de un color y todas sus ramas van a tener la letra R, el tronco con las letras T y así con otras letras y otros colores. Jugar a encontrar la letra escondida en un determinado dibujo, por ejemplo, aparece una media y digo la media tiene la misma forma que la letra L o la H tiene la misma forma que la figura de una jirafa. También podemos jugar a encontrar o agrupar letras. Aquí les presentamos algunos juegos que tienen que ver con, por ejemplo, en el primer caso, presentarles a los chicos el alfabeto móvil, letras, ¿sí? Que si no tenemos las letras que se compran en las librerías, podemos imprimir letras y pegarlas sobre tapitas y utilizar esos elementos para formar palabras. Podemos recurrir a algunos programas informáticos para el desarrollo de la conciencia grafémica, trabajar con otros materiales impresos, con juegos también, que podamos tener una ludoteca que se trabaje con letras para poder desarrollar la conciencia grafémica.
Aquí les presentamos algunos de los materiales que las alumnas han llevado a las mesas de exámenes, ¿sí? Hay unas plantillas con letras que tienen forma, por ejemplo, de un lobo, no sé, un lápiz doblado, y ellos tienen que colocar sobre la forma de la letra las letras que la maestra les entrega en goma eva. Aquí tenemos otros ejemplos de materiales concretos en el que se trabaja la conciencia grafémica. La conciencia léxico-semántica presupone un desarrollo discriminado de los significados subyacentes a todos los demás componentes. Dado su carácter primario, abarca aspectos muy variados que guardan relación con el mundo referencial, natural, cultural, objetual o mental, y las relaciones que se establecen entre los objetos del mundo. La discriminación significativa de los grados y diferencias que plantean las formas, así como su asociación conceptual. Este es el mundo de las palabras y los significados, y cómo estos significados se relacionan. Este componente, como ya mencionamos, se manifiesta en todos los demás componentes de la conciencia lingüística. ¿Qué significa poseer conciencia léxico-semántica? Es darse cuenta de que las palabras son segmentos lingüísticos independientes, que en la oralidad podemos hablar corrido y que da la sensación de que todas las palabras están pegadas, pero son segmentos independientes, y en la escritura eso se tiene que marcar. La mayor parte de los estudios realizados han demostrado que los niños menores de 7 años carecen de esta conciencia léxica y consideran las frases como las unidades mínimas del lenguaje. Todas las actividades de análisis léxico tienen como objetivo que el niño, primero, reconozca en forma auditiva la palabra en el lenguaje hablado, descubra y realice correspondencia entre la emisión sonora de una oración y el modo de representarla palabra por palabra. Algunos juegos o actividades. Cada vez que el docente escribe en el pizarrón la fecha, un título, el nombre de un cuento, primero lo debería segmentar oralmente y a medida que escribe. Y luego hacer una marca debajo de cada palabra, por ejemplo una cruz o una rayita, indicando que cada una de esos grupos de letras forman una palabra y que van separadas unas de otras. Otra actividad es pintar esos espacios que quedan en blanco entre palabras para mostrarles que efectivamente hay que dejar un espacio. Por ejemplo, podemos hacerlo cuando ponemos títulos de cuentos, el título de una tarea o cualquier frase u oración que escribamos en la pizarra. En forma ocasional también el docente puede formular preguntas como por ejemplo cuántas palabras creen que hay en el título de una poesía, en el título de un texto que vayan a trabajar, en un cartel, y luego preguntar por qué. Podemos seleccionar un personaje, puede ser un títere o un personaje imaginario, y hacer que este personaje, digamos, su discurso lo plantee de forma articulada. Entonces diga, el príncipe de los sueños. Este espaciado forzado que hacemos oralmente va a permitir que el chico identifique cada una de estas unidades léxicas con mayor facilidad. Podemos jugar a armar oraciones mediante la acumulación de palabras, cada uno va agregando una palabra, siempre repitiendo las anteriores. Entonces Marta dice la, Pedro dice la manzana y la señorita dice la manzana roja. Trabajar también con el cambio de significado que se plantea a través de distintas fragmentaciones de una frase. Por ejemplo, Esteban come puede ser Esteban come o este banco me, y agrego otra palabra. Y ahí hay algunos ejemplos. Si buscan en internet hay un montón de juegos donde se presentan frases juntas que se pueden fragmentar para dar distintos significados. Borzón introduce un concepto interesante para que los chicos puedan identificar las palabras cortitas como palabras, porque habitualmente cuando encuentran artículos, preposiciones, nexos, pronombres, etcétera, que tienen una o dos letras, no lo consideran palabras. Entonces ella habla
de estas palabras como palabras mágicas que la docente puede referirse y utilizarlas diariamente en acciones como buscar y recortar las palabras mágicas en los diarios y revistas, completar una poesía muy conocida por los chicos a la que el docente le ha quitado las palabras mágicas, o escribir las palabras mágicas en un collar gigante, o un montón de actividades para que ellos reconozcan estas palabras cortitas como verdaderas palabras. Otro juego que se puede proponer es entregarles varios cuentos y pedirles a los chicos que miren el título del cuento y pongan tantas tapitas o tantos cartoncitos como palabras tengan esos títulos. Acá vemos un ejemplo de una maestra que trabajó el tema de la conciencia léxico-semántica, pidiéndole a los chicos que marcaran una cruz debajo de cada palabra y que marcaran con color el espacio que hay entre las palabras. Otra compañera de ustedes que en algún momento rindió con nosotros utilizó un recurso muy lindo que es el del vagón, ¿sí? Donde en cada vagón se deben ubicar distintas palabras que forman una oración. Bueno, acá está el ejemplo que poníamos recién, cuando la maestra trabaja con la rutina de las fechas, que escribe separadas las palabras con una separación bastante marcada. Bueno, y acá también se ha marcado la mayúscula inicial y el punto final, que eso corresponde a otra de los componentes o conciencias que ya vamos a ver enseguida. Otro ejemplo de conciencia léxica, los alumnos deben recortar las palabras que están en los cuadriculados y colocarlas debajo para reproducir la oración que corresponde. Esto es algo similar a un rotafolio, ¿sí? Rotapalabras, que permite ver cómo esta oración, que no le vamos a decir que es una oración, pero que estas palabras se pueden ir modificando porque están separadas, son independientes unas de otras. Este mismo recurso lo podemos usar, ya van a ver enseguida, en otro de los ejercicios para el desarrollo de otras de las conciencias. Otro ejemplo es el de descubrir los nombres que están escondidos dentro de cada palabra. Entonces, pelucas, reconocer que está el nombre Lucas, rana Ana, y así con otras propuestas. Este es un ejemplo de ejercitación un poco más compleja. Los niños tienen palabras que tienen que ir modificándose. ¿De qué manera? Le tienen que quitar al menos una letra y formar una palabra nueva, por supuesto, reubicándolas. Ahí estamos trabajando justamente el significado y la constitución de la palabra como una unidad con significado que al modificársele algunos fonemas se modifica también el significado. Esto es el molino de palabras. Los niños escriben diferentes palabras en las aspas para poder formar a lo mejor una oración. Y podemos también incluir juegos para realizar en grupos como son el dominó, el bingo, la lotería de palabras y cualquier otro juego que se base en el reconocimiento de palabras escritas. Es conveniente iniciar el trabajo con ejercitaciones simples. Cuando vamos a trabajar con relaciones semánticas o subsistemas léxicos, lo más sencillo es comenzar a trabajar por los campos semánticos, las esferas semánticas, las asociaciones semánticas y trabajar también con el análisis de rasgos semánticos. Un ejemplo de campo semántico, el de las frutas, puedo trabajarlo de dos maneras. Yo les menciono a los chicos el hiperónimo sin decir que es un hiperónimo, le digo, bueno, frutas, ¿a quién le gustan las frutas? ¿Qué fruta le gusta? Una banana. ¿Y la banana qué es? Una fruta. Bien, perfecto. Trabajo con hipónimos e hiperónimos. Puedo hacer el proceso inverso, traerle frutas o mostrarle imágenes de fruta y decirles, ¿qué es esto? Una banana. ¿Y la banana qué es? Una fruta. ¿Esto qué es? Una manzana. ¿Y la manzana qué es? Una fruta. Y así sucesivamente para trabajar diferentes campos semánticos. Otro juego puede ser
presento, acá están con palabras nada más, pero pueden estar las palabras y los dibujos, conjuntos de elementos, como por ejemplo cuaderno, lápiz, regla, carpeta, plasticol y zapallo, y preguntarles cuál es el objeto intruso, acá sería zapallo. Y si saco zapallo, ¿cómo podría llamar a todos estos elementos que conforman este grupo? Y en este primer caso sería útiles. Otra actividad para el desarrollo de la conciencia léxico-semántica es trabajar con la esfera semántica, es decir, aquellos términos que reflejan o que refieren, mejor dicho, a un mismo concepto, experiencia, argumento o sector de la actividad. Todas estas palabras están relacionadas entre sí, aunque no pertenecen a la misma categoría semántica o clase de palabra. Es decir, yo puedo presentarles un perrito y los chicos pueden decirme que es travieso, pero pueden decirme que tiene huesos, leche, porque son palabras que están asociadas, ¿sí?, semánticamente a ese objeto o ese concepto con el que les estoy presentando. Otra de las actividades de conciencia léxico-semántica es la asociación semántica, en donde yo, a partir de una imagen o una palabra, le pido a los chicos que propongan palabras que a ellos les surjan en relación con esa imagen. Acá se les presentó la imagen de una mamá con su bebé y como pueden observar, surgieron palabras totalmente diferentes: mimos, compañía, cariño, dulzura, es decir, pertenecen a diferentes categorías semánticas y están asociadas a las emociones que evocan en los hablantes. Quizás algún niño, en vez de decir dulzura, diga grito, porque su mamá le grita y él asocia esta imagen con esa emoción transmitida a través de esa palabra. Podemos trabajar la familia de palabras para el desarrollo de la conciencia léxico-semántica y también el análisis de rasgos semánticos. Como pueden observar acá, tenemos un conjunto de elementos que son frutas, en donde voy a analizar los rasgos o las características que tiene cada una de estas frutas. Esto facilita muchísimo el trabajo para la definición de los distintos objetos que quiera analizar. Por ejemplo, digo, la banana es una fruta y voy pensando, ¿es amarilla? Sí, bueno, entonces marco una carita feliz porque es amarilla. ¿Es roja? No, no marco nada. ¿Es verde? No. ¿Tiene cáscara lisa? Sí. ¿Cáscara rugosa? No. ¿El interior es blanco? Sí. Entonces voy, digamos, poniendo caritas felices en aquellos rasgos, en aquellos semas que correspondan a esa fruta. Si se fijan y prestan atención, hay un error acá. Si lo descubren en la consulta, lo vamos a compartir. Otro ejemplo de estudiantes que han presentado juegos, estas son trabaja la familia de palabras y le pide que marque el intruso. Panadero, pan, pato y panadería, el intruso es. Pasamos a la conciencia sintáctica. La conciencia sintáctica desarrolla la capacidad de los niños para reflexionar y tener claridad sobre, por ejemplo, la concordancia de género y número, la combinación y el orden que tienen las palabras para conformar un mensaje que sea coherente. El desarrollo de esta conciencia busca, a partir de la reflexión oral, mediada por el docente, que los niños reconozcan la existencia de reglas para construir oraciones, para que el mensaje sea interpretado correctamente por el receptor. Esta conciencia sintáctica está estrechamente relacionada con la semántica, es decir, si no hay una correcta construcción sintáctica, no vamos a poder construir un significado correcto. Acá podemos hacer juegos con el absurdo, por ejemplo. La reflexión comprende la función que cumplen las palabras, el orden de las palabras dentro de la oración y la forma en la que se estructuran para que tengan sentido y se produzca una buena comunicación. Algunos ejemplos son presentarle a los chicos una imagen con un grupo de palabras desordenadas que ellos tienen que ordenar para formar la palabra. Acá es bueno marcarles la mayúscula inicial y el punto final para que les resulte más fácil ordenarla. Al comienzo no colocar oraciones de más de 4 palabras porque, por supuesto, como todavía tienen dificultades para
leer convencionalmente les puede resultar un desafío demasiado grande para ellos. Otro ejemplo de conciencia sintáctica es similar al que vimos anteriormente en la conciencia léxico-semántica. Acá estamos trabajando con la oración. Fíjense que está marcada la mayúscula inicial y el punto final. Acá podemos trabajar digamos, la coherencia de las oraciones y, por supuesto, siempre esto muy mediado por el docente. Acá hay un rompecabezas para que ellos vayan armando oraciones. Acá pueden armar oraciones a través de cubos que tienen diferentes sustantivos, en este caso verbos, son oraciones de 2 palabras nada más. Este mismo recurso se puede trabajar, al igual que el anterior, para la conciencia morfológica, que es la que viene ahora. La conciencia morfológica es definida como el plano consciente de las estructuras morfémicas de las palabras y la habilidad para manejar y manipular dichas estructuras. Acá, en la alfabetización inicial, podemos trabajar con propuestas, juegos, actividades que tengan que ver con el reconocimiento del género y número, la formación de palabras, los diminutivos y los aumentativos, entre otros. Acá vemos algunos ejemplos para trabajar aumentativos y diminutivos. Acá abajo, para formar palabras nuevas. Este juego es muy lindo y podemos también proponer actividades divertidas para componer palabras nuevas que sean graciosas. Acá hay otro ejemplo donde se trabaja los diminutivos. Entonces la docente le presenta una tarjeta con el dibujo y la palabra pájaro, y ellos tienen que buscar el diminutivo en donde van a ver que hay una diferencia, ¿sí?, en la terminación de la palabra, que está indicando justamente la variación morfológica. Este es un recurso que utilizó una de las docentes muy interesante, es una máquina achicadora de palabras. Entonces los chicos ingresan, por ejemplo, la palabra perro y al retirarla por el otro lado, giran la tarjeta y aparece el diminutivo, que es la palabra perrito. Estas son solo algunas sugerencias para el desarrollo de las conciencias que abarcan a la conciencia lingüística, que es ese reconocer todos los componentes de la lengua, tomar conciencia de ellos para poderlos usar. Muchas gracias.